A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial, en que las fantasías de los niños se hacen realidad, y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo, tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En los Estados Unidos, en 1924, nació un niño pobre y negro, y como pobre y negro, vivió muchas humillaciones. Ese niño, llamado Jesse Owens, estudiaba en una escuela pública y como no podía pagar transporte, llegar a clase era una carrera intensa cada día. Y de la escuela salía a trabajar como repartidor, cargador y mensajero, siempre a pie, corriendo de un lado a otro para poder pagar su educación. Un día, en una competencia atlética escolar, Owens paró los relojes en un tiempo que parecía un error. Poco después, en la universidad, Jesse Owens, una carrera de 100 yardas, igualó el récord mundial. Owens se convirtió en la gran leyenda viva de los Estados Unidos, pero como era negro, no podía vivir dentro de la universidad, que nunca le dio una beca, como sí lo hizo con los otros atletas. En los viajes, a Owens le prohibían comer con los otros atletas en los restaurantes para blancos o dormir en los hoteles de blancos. Después, Owens alcanzó 2 hazañas. En 45 minutos, rompió 4 récords mundiales y luego compitió en los Juegos Olímpicos organizados por la Alemania nazi. Allí ganó 4 medallas olímpicas y Hitler, para no entregárselas, abandonó el estadio. Owens, el niño negro y pobre, humilló a Hitler, el hombre que se creía capaz de humillar al mundo. Y también Owens humilló a los racistas norteamericanos y de todas partes y demostró que no existen razas superiores, sino actitudes superiores. Jesse Owens, el gran atleta, estaba naciendo un día como hoy, 12 de septiembre de 1824. Y todavía nos pregunta cuándo daremos el primer paso en la gran carrera por la dignidad humana. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuatorianos en el exterior pueden inscribirse para votar en las elecciones del 2023 con el aplicativo que desarrollará una empresa de las Fuerzas Armadas. Estas son las preguntas del referéndum impulsado por el gobierno de Guillermo Lasso. Se impulsa campaña a favor del indulto para el policía Santiago Olmedo. Esta vez la gasolina super baja 45 centavos y el galón se ubica en $4.68 desde el 12 de septiembre de 2022. En política internacional, 3 largos reinados. Los editoriales serán de Oscar Vela, Invasiones a la vista. Martín Pallares, Vilma Andrade vota con un pie en la Corte Nacional. Noticias del día. Ecuatorianos en el exterior pueden inscribirse para votar en las elecciones del 2023 con aplicativo que desarrolla una empresa de las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional Electoral habilitó el aplicativo para que los ecuatorianos residentes en el exterior se inscriban para participar en los comicios del 5 de febrero del 2023, en el que estarán habilitados para votar por las 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las cifras oficiales señalan que son 87.271 ecuatorianos que residen en 26 países de 50 zonas electorales, ubicadas en las 3 circunscripciones del exterior: Europa, Asia y Oceanía, Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica, el Caribe y África, los que están habilitados para sufragar utilizando la modalidad telemática.
No obstante, su participación será para las elecciones consideradas nacionales, con lo que podrán elegir a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, del ser el caso, en eventuales consultas populares que pueden organizarse por iniciativa del gobierno de Guillermo Lasso y del colectivo Yas Unidos, que impulsa una propuesta para evitar la explotación petrolera en el bloque 43 en el Parque Yasuní ITT. De esta manera, no votarán por la elección de alcaldes, concejales, prefectos y miembros de juntas parroquiales por ser consideradas autoridades locales. El voto para los residentes de estas circunscripciones del exterior no es obligatorio, pero para promover su participación, el Código de la Democracia establece en la disposición transitoria 9ª del CNE, implementen proyectos de voto electrónico, telemático y por correspondencia. Estas son las preguntas del referéndum impulsado por el gobierno de Guillermo Lasso. Son preguntas direccionadas en 3 ejes temáticos sobre los cuales se deberá emitir una opinión: seguridad ciudadana, calidad institucional y medio ambiente. Estas son las 8 preguntas para la consulta popular. Pregunta número 1. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Número 1. Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Número 5. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Número 6. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación y a sus consejeros? Número 7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Número 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Se impulsa campaña a favor del indulto por el policía Santiago Olmedo. A través de una campaña de recolección de firmas se impulsa un proceso de solicitud de indulto para el policía Santiago Olmedo en Riobamba. Con más de 50.000 firmas, se respalda que esta solicitud busca que el presidente Guillermo Lasso otorgue el indulto a Olmedo, quien fue condenado a 13 años de cárcel tras matar a 2 presuntos asaltantes en Riobamba. Según la Fiscalía, se extralimitó en sus funciones al disparar varias veces por la espalda a 2 hombres, luego de que intentaron asaltar a un adolescente en Riobamba en junio del 2021. Sin embargo, un grupo ciudadano inició la campaña para recoger 75.000 firmas y el indulto. En 5 meses han recogido 52.000 firmas. La abogada Lucía Pozo impulsa la iniciativa y espera la acogida del gobierno. En tanto, la defensa de Olmedo espera la notificación de la sentencia para decidir si impugna vía casación o espera que se ejecute para presentar un recurso de revisión.
Esta vez la gasolina super baja 45 centavos y el galón se ubica en $4,68 desde el 12 de septiembre del 2022. El precio sugerido del galón de la gasolina super será de $4,68 desde hoy, lunes 12 de septiembre del 2022. Este es el valor más bajo de los últimos 4 meses y la tercera vez que disminuye este combustible en lo que va del año. Puede cada mes se ajusta a los precios internacionales del petróleo. De estas 3 veces que el reajuste ha sido a la baja, esta también es la mayor, pues representa 45 centavos de dólar, menos por galón en comparación con el precio que rige hasta este domingo 11 de septiembre, que es el de $5,13. La primera reducción se dio en mayo pasado y fueron 17 centavos, y la siguiente se registró en agosto en apenas 7 centavos. La nueva gasolina EcoPlus 89 también tendrá un precio menor en el siguiente mes. El valor sugerido es de $3,67 por galón. Este nuevo combustible entró en el mercado el 25 de agosto pasado y al no tener subsidio, al igual que el super, también se ajusta cada mes. El precio referencial por el que salió al mercado la EcoPlus 89 fue de $3,89 y ahora bajará 22 centavos. Entrevista del día. El abogado constitucionalista José David Ortiz estuvo en Radio Sucesos para hablar de la reforma a la Ley de Comunicación. Escuchemos sus opiniones y puntos de vista sobre este tema. Bueno, vamos a hablar de temas constitucionales a propósito, porque hay 17 artículos de la Ley de Comunicación que fueron enviadas por la Asamblea Nacional por pedido del Ejecutivo a la Corte Constitucional. José David Ortiz está con nosotros, él es abogado, él ha estudiado todo el proyecto que, primero que presentó el presidente y luego el que salió de la Asamblea, que no tiene nada que ver, el uno con el otro, son completamente diferentes, y es lo que preocupa, doctor Ortiz, buenos días, gracias por acompañarnos. Preocupa mucho que el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, que fue finalmente el informe de minoría que se presentó, se parece mucho a la ley del 2013. ¿Se parece mucho, es igual o es peor? Buen día. Muy buenos días, Milton, a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Pues, en efecto, el proyecto que aprueba la Asamblea Nacional es un proyecto que es muy lesivo para la libertad de expresión. Si podemos hacer una comparación, quizás este proyecto introduce una mayor cantidad de formas para tratar de censurar la información de manera indirecta. Una de las reglas principales del derecho a la libertad de expresión es que está prohibida la censura previa y que cualquier responsabilidad por el abuso del derecho a la libertad de expresión generará responsabilidad ulterior. Sin embargo, existen algunas formas que no son censuras, sino son mecanismos indirectos a través del cual el Estado puede de alguna manera limitar la libertad de información. El abuso de controles oficiales, la regulación del papel para los periódicos, entre otros temas que los vamos a ver quizás con más detalle más adelante en esta entrevista, Neto. Claro, a ver, cuando empezamos a analizar la Ley de Comunicación, en general, lo que salió de la Asamblea, nos fijamos un poco en el tema de el papel de la Defensoría del Pueblo, cómo de alguna manera se asemejaría al trabajo de la Supercom, de la famosa, tristemente célebre Supercom, a los defensores de audiencia, al tema de la opinión, a varias cosas, digamos, que son más macros, pero existen otras cosas que preocupan realmente de este cuerpo legal. Claro que sí, Milton. Vamos con las más graves. Vamos. La primera, el artículo 17 de esta ley reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación establece que el Estado es el garante y el protector de la verdad y prohíbe la difusión de información falsa. Este es un tema súper grave porque se erige esta idea de que existe una verdad y esa verdad es de control del Estado. Y si es que se difunde algo que está por fuera de esa verdad,
pueden venir responsabilidades ulteriores. Esta es una forma grave de violar el derecho a la libertad de expresión, pero existen otras formas. Por ejemplo, el tema de las frecuencias. No solamente que esta ley busca establecer y darle al Estado el poder para controlar qué es verdadero dentro del debate público, sino que busca incrementar la voz de las instituciones públicas en el espectro. ¿A qué me refiero? Actualmente, las frecuencias están distribuidas de tal manera que los medios de comunicación privados tienen la mayor cantidad de espacio en el espectro radioeléctrico. Y las instituciones públicas, por ley, tienen un tope máximo del 10%. Pero esta ley, bajo el cuento de democratizar el acceso a la propiedad, lo que hace es incrementar una distribución, establece una distribución de 34% para medios comunitarios, 33% para medios privados y 33% para medios públicos. Es decir, que se incrementa en un 23% la participación forzosa de medios públicos, y eso obviamente tiene dos objetivos. Primero, posicionar un mayor espacio para que las entidades públicas y funcionarios públicos puedan difundir su verdad. Y la segunda, que los medios de comunicación privados tengan un menor espacio. ¿Y cómo buscan ellos lograr esta nueva distribución? A través de la reversión de las frecuencias existentes a los medios de comunicación privados. La ley no permite la renovación de frecuencias. Se establece que en los procesos para poder licitar, para poder participar en estos concursos, la Arcotel va a tener la posibilidad, el derecho, la facultad para poder controlar el contenido de las parrillas de programación de los medios de comunicación. Entonces, estas son situaciones que son sumamente graves y peligrosas para la libertad de expresión. A ver, detengámonos un poquito ahí, doctor. Comparando esto que usted acaba de detallar de este cuerpo legal con la del 2013, esto es más grave. Totalmente más grave, porque como le decía, en el 2013 se estableció un tope. Claro. La ley actual tiene un tope del 10% para medios públicos. Ahora la idea es incrementarlos forzosamente al 33%. Y entonces, obviamente, eso va a generar una menor participación, un menor espacio, una mayor pluralidad de medios de comunicación privados en el debate público, porque esos espacios van a estar ocupados ahora por los medios públicos, lo cual es grave. Y además, los medios comunitarios, que también van a tener una participación del 34%, van a licitar por las mismas frecuencias que los medios privados. Pero ¿cuál es el tema? Que este nuevo proyecto le da a los medios comunitarios un puntaje adicional de 30 puntos en el concurso. Entonces es evidente que la Asamblea Nacional, a través de este proyecto, busca disminuir la cantidad de medios privados en el Ecuador, y eso es una forma de censurar indirectamente la información que puede resultar incómoda para el poder de turno. Ahora, este tema está dentro de las propuestas de inconstitucionalidad planteadas por el Ejecutivo. Así es, Milton. Esta y entre otras. Por ejemplo, muy brevemente, Milton, otros temas que son de mucha preocupación en esta ley. La ley utiliza muchos términos ambiguos para poder establecer responsabilidad. En la doctrina, en la jurisprudencia, la utilización de términos ambiguos para sancionar no es deseable, es inconstitucional, porque puede llevar a una aplicación arbitraria al momento de establecer las infracciones e imponer sanciones. ¿Y a qué me refiero con esto? En que la ley establece, este proyecto de ley establece que en caso de responsabilidad ulterior se establecerá responsabilidad de conformidad con la ley, pero la ley no define qué responsabilidad es, lo que da paso para que en el Ecuador se mantengan penalizados, es decir, que la expresión pueda ser sometida a una sanción de tipo penal, cuando en el ámbito interamericano ya se ha establecido, el relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Ecuador despenalizar aquellos delitos relacionados con la libertad de expresión, porque existen otros mecanismos que son más efectivos para combatir el abuso de la libertad de expresión y menos gravosos, como por ejemplo el derecho a la rectificación y la respuesta de información, o adicionalmente
en casos excepcionales, la responsabilidad civil siguiendo el estándar de real malicia, que es un estándar muy protector del derecho a la libertad de expresión. También en Radio Sucesos estuvo la asambleísta por la provincia del Oro, Joana Moreira. Ella abordó el tema del juicio político al ministro del Interior. En Radio Sucesos tenemos la exclusiva y la vamos a escuchar. Ya la asambleísta Joana Moreira de la Izquierda Democrática para conversar unos minutos y vamos a empezar por este tema. Asambleísta, qué gusto saludarla, buenos días. Juicio político al ministro del Interior, ¿cuál es su posición? Muy buenos días, muchas gracias a Radio Sucesos por este espacio y la oportunidad. Un saludo también cordial a todos quienes nos están escuchando en este momento. Primero, considero que existe una desinformación acerca del papel que juega primero el CAL y luego también la Asamblea Nacional, y que en ese proceso de legislar y fiscalizar, sobre todo en autoridades tan importantes que tienen en sus manos temas que afectan de forma directa a la ciudadanía, la Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar esos actos. Y en ese proceso de fiscalización en el que se ha llevado, incluso se ha designado comisiones para que puedan analizar lo sucedido, por ejemplo, en temas puntuales como el tema del paro, aunque yo creo que en este momento el ministro Carrillo, más allá de que es un tema importante, el tema del paro, creo que aquí hay que diferenciar entre lo que es prioritario y lo que es importante. Y en este momento prioritario es el tema de la seguridad, y la ciudadanía no se siente segura en este país. La ciudadanía ha tenido que sentir de cerca, incluso con una afectación económica, cómo está la realidad en el tema de seguridad en nuestro país, y es por eso que Carrillo tiene que dar explicaciones al país y no se tiene que tampoco satanizar estos procesos, tanto de calificar juicios políticos, porque lo que hace el CAL es calificar proyectos de ley, juicios políticos y demás temas administrativos, y también obviamente el tema que la Asamblea Nacional va a tener que decidir en última instancia. Y desde que se presentó el juicio político al ministro Carrillo, bueno, ha hecho un cambio radical. Ahora lo vemos realizando recorridos por el país, en una llamada ruta de la seguridad. Esperemos que no solamente sean mesas técnicas, sino que salgan compromisos reales, que el ministro Carrillo conozca de fondo cada uno de los territorios y en qué están teniendo problemas en el tema de seguridad. Por ejemplo, en el Oro tenemos muertes violentas, y tal vez en otras provincias su mayor problema quizás es el narcotráfico o el microtráfico, como lamentablemente se ve en el Oro, en algunos de los cantones y no en todos los cantones. Eso es lo que primero necesitamos saber. Esperemos que este llamado que hace la ciudadanía, porque según las encuestas y según datos, casi la mayoría de la ciudadanía, más de la mitad de la ciudadanía, no comparte la gestión que está realizando Carrillo frente al tema de la seguridad y sobre todo también el tema del paro. Pero nuevamente repito, para mí ahora es esencial el tema de la seguridad en nuestro país. Pero, por ejemplo, hablemos del tema de la seguridad del Ecuador. Esta crisis inédita que estamos viviendo, ¿en qué parte el ministro Carrillo no habría cumplido sus funciones? Porque, digamos, es un tema complejo, no es un tema fácil, no es un tema que dependa de salir a hacer recorridos, de declarar una emergencia o un estado de excepción. Depende de muchas cosas que a veces no están en manos de los funcionarios de turno. Bueno, es importante que la persona que está al frente justamente de esta institución pueda dar respuestas oportunas. En la mesa técnica, en este recorrido por la seguridad que se le llevaba, bueno, que el ministro estaba realizando, en la que pude estar presente como Asamblea Nacional, le hizo una pregunta tan sencilla y tan fácil de responder acerca de cuál era la política pública que tenían o que estaban estableciendo en relación con la política criminal preventiva, para poder dar una respuesta a largo plazo y que podamos solucionar justamente el problema de la inseguridad. Y lo que respondió es que la política criminal está a cargo de la Fiscalía. Bueno, eso es totalmente un error. ¿Cómo un gobierno no tiene elaboradas políticas públicas relacionadas para cada uno de los sectores? ¿Cómo es que el ministro Carrillo no se ha puesto a pensar en el que el problema de la seguridad en nuestro país no es solamente armar o dar más armas a los policías o tener más policías en las calles o más patrullas justamente realizando recorridos, sino que la política criminal debe ser preventiva en nuestro país, en donde estemos viendo con un enfoque integral, en donde todos los actores y sectores tienen que estar involucrados. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Global Hoy con Alan Carden. Como que es obligatorio hablar hoy día sobre el tema de moda, que es el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, acontecido la semana pasada. Una larga vida y algunas de las vueltas que ésta trae han dado lugar al más largo reinado en la historia de la monarquía británica. Tanto su abuela, la reina Victoria, como su homónima Isabel I serían reinas de largo aliento con diferentes destinos cada una. Isabel I será llamada a sentar las bases del poderío británico tras su exitosa defensa del reino ante la amenaza de España, a la sazón gobernada por Felipe el Hermoso, que era sin duda la gran potencia europea de la época y cuyo costoso fracaso de la invasión a las Islas Británicas con la Armada Invencible iba a marcar un punto de inflexión en el teatro político europeo. Es Isabel I, mucho más que su padre Enrique VIII, quien consolidará una Inglaterra anglicana alejada de la influencia de la Iglesia Católica, firmemente asentada en la reforma religiosa protestante. Será en su reinado en el cual la supremacía naval inglesa sentaría sus bases con personajes como los corsarios Francis Drake o Hawkins, a cuyo cargo quedaría el desarrollo de una muy poco ortodoxa guerra de rapiña contra la corona española y sus colonias americanas, desde donde fluía la corriente de oro y plata que sería esencial para el naciente capitalismo europeo. La reina Victoria, nacida en 1819, asciende al trono en 1837, permaneciendo en él hasta su muerte en 1901, con 63 años de reinado, un récord absoluto para la época. Será durante su reinado cuando la siembra de Isabel I, la del desarrollo naval y comercial, llevarán a la Gran Bretaña a su cenit como el imperio más extenso y poderoso del mundo. El cambio que la revolución industrial, cuyo principal escenario es la Gran Bretaña, será decisivo para la expansión del poder británico, pues se traducirá en un fenomenal aumento de la producción, con un mercado cautivo al que venderla a cambio de materias primas muy baratas, con una flota mercante y de guerra sin rival para transportarla y protegerla. Ya se había visto su importancia con Isabel I en el episodio de la Armada y se repetirá con el intento de dominación europea de Napoleón, cuyas derrotas, mucho antes de Waterloo, se producen en el mar, en Aboukir y en Trafalgar. La Armada Británica se convierte en la reina de los mares, con la capacidad de proyectar el poder imperial a nivel planetario por la amplitud de sus bases en los dominios de ultramar, desde Canadá y las Antillas a las lejanas antípodas en Australia y Nueva Zelanda, pasando por Hong Kong, Malasia y la India, la joya de la corona, que por cierto incluía el actual Pakistán y Bangladesh, sin olvidar las vastas posesiones africanas en Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Zimbabue, entre las más importantes. Sin duda alguna, será la estabilidad que el parlamentarismo inglés y la monarquía aportan a la vida económica y política del imperio, una de las claves esenciales en el éxito imperial británico. La reina Victoria verá el ascenso y la caída de 2 repúblicas en Francia, varios monarcas en España, los dolores de parto de Alemania, de Italia, la guerra civil en sus ex colonias de América del Norte, mientras el imperio británico se yergue incólume, impretérrito e invulnerable a todos esos mundanos avatares. A Isabel II, nacida en 1926, reina de la Gran Bretaña desde 1952,
Le corresponde vivir la etapa final del imperio, su paulatino declive a la intrascendencia. A su nacimiento apenas han pasado 8 años del final de la Primera Guerra Mundial y está apenas a 3 del cataclismo de 1929 que sacudirá las bases de la economía capitalista mundial, abriendo un amplio camino para los demagogos que se entronizarán en Europa y la precipitarán en otra suicida guerra para cuando Isabel sea una adolescente. Cuando asciende al trono en 1952, los vientos de la descolonización están soplando con fuerza por el mundo. La joya de la corona no está más en el imperio, pues la India, partida por los conflictos religiosos, en 2 países enemistados hasta hoy, India y Pakistán, ha proclamado su independencia de la metrópoli. Se intenta formar a través del Commonwealth un espacio asociativo voluntario entre los demás dominios con un éxito relativo. El final de la guerra encuentra a una Gran Bretaña agotada y agobiada por los enormes costos de la misma, humanos y materiales, y su posición imperial como cosa del pasado. La emergencia de 2 grandes potencias dominantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, dejan a la Gran Bretaña por primera vez en casi 500 años fuera de los planos más importantes de la política mundial. Tras el episodio de Suez en 1956, la Gran Bretaña y Francia deben, tomados de la mano, bajarse del gran escenario del teatro del mundo. Han sido reemplazados por otros actores contra los cuales muy poco pueden oponer. Paulatinamente, la importancia económica de la Gran Bretaña va descendiendo al punto que pasa a ser superada por sus derrotados enemigos, Alemania y Japón primero y por el bulldozer chino después. A la reina Isabel II le correspondió mirar a su país ingresar a la Unión Europea tan solo para verlo retirarse unos años más tarde, aquejado de unas tardías nostalgias imperiales. Esa salida ha precipitado graves problemas económicos, pues la Unión Europea es el principal socio comercial del Reino Unido. Con el Brexit, los aranceles que se establezcan sobre bienes no comunitarios y servicios encarecerá importaciones y exportaciones, lo que hará aún menos competitiva a la Gran Bretaña. Por otra parte, el Brexit es visto por Escocia como un capricho inglés que afecta a sus intereses, lo que ha dado alas a los partidos independentistas escoceses que van a llevar adelante un referéndum para la separación de Escocia del Reino Unido. Esta circunstancia debe haber sido muy dolorosa para Isabel I, cuyo refugio favorito era el castillo de Balmoral, justamente el lugar de su muerte. En fin, los 70 años de reinado de Isabel II fueron un ejercicio de aceptación graciosa de la nueva realidad. Isabel tuvo la fortuna de contar con unos primeros ministros extraordinarios, como Winston Churchill, que logró galvanizar a Gran Bretaña y al mundo en la lucha contra Hitler, o Margaret Thatcher, que rescataría al país del pozo en que había caído hacia 1980. 3 grandes reinas de largos reinados para 3 épocas distintas, pero decisivas cada una a su modo. En esas sutilezas que tiene la historia, será una Isabel, la primera, la que inicie un ciclo, y otra, la segunda, que lo cierre. Que su sucesor, Carlos III, tenga mejor suerte que sus predecesores. Carlos I fue decapitado por traición y su hijo, Carlos II, fue el último de su dinastía al morir sin descendencia. Que Dios salve al rey, como se dice por allá. Muchas gracias. Editorial. Invasiones a la vista. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. El asedio a las grandes ciudades, en especial a Quito, la capital y sede del poder gubernamental, ya no se limita a las últimas paralizaciones violentas que han dejado una larga ristra de delitos, daños irreparables y pérdidas cuantiosas, sino que ahora
invocando supuestos derechos ancestrales, alegando presuntas raíces aborígenes en los primeros pobladores de estas tierras, ciertos grupos de avivatos, de politiqueros aprovechadores y de seguidores obedientes y no deliberantes pretenden invadir áreas de parques públicos, bosques protectores, propiedad privada y terrenos municipales de nuestra fracturada, multiétnica y mestiza nación. Ya hemos escuchado en otras ocasiones en tono amenazante este concepto de la ancestralidad que utilizan ciertos grupos para autodenominarse propietarios de tierras ajenas, amos y surtidores de las fuentes de agua, herederos del sol y la luna y poseedores y titulares únicos de conocimientos universales. Por supuesto, detrás de estas declaraciones está un grupo de vivos e inescrupulosos que pretenden alcanzar el poder de forma violenta, creando el caos y provocando un nuevo estallido social entre la población. Los intentos de invasión registrados en las últimas semanas son parte del plan desestabilizador que viene tomando forma desde octubre de 2019. Con la mira en el objetivo final, intentan cercar nuestras ciudades para emprender desde ubicaciones estratégicas las siguientes paralizaciones. Con la mira en el objetivo final se han juntado el agua y el aceite, los que buscan impunidad y recuperar el control de la justicia, con los que anhelan montar un gobierno inspirado en los postulados violentos y sanguinarios que en su momento adoptó Sendero Luminoso en el Perú, bajo la orientación del mariateguismo. No en vano el lema actual del proyecto terrorista es comunismo indoamericano o barbarie, mientras que la consigna común de esta turbia sociedad de coyuntura es derrocar al gobierno legalmente constituido. Las preguntas que surgen aquí, atentas las circunstancias, son ¿quiénes serán los tontos útiles de este juego perverso y quiénes se quedarán al final con el trono si es que los golpistas consiguen el resultado que buscan? ¿Quién y en qué momento dará el golpe artero, traidor, que quebrará definitivamente la asociación conspirativa entre estos enemigos del pasado, cómplices ahora de ocasión? Y quizá lo que más nos preocupa a la mayoría de ciudadanos, que estamos comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho, ¿con qué país nos encontraremos al final de esta guerra planificada y dirigida por conveniencia común entre bandas contrarias? Lamentablemente hay varias razones que nos llevan a mirar de forma pesimista el futuro del Ecuador. La nula institucionalidad que hay en el país, la falta de reacción y firmeza del gobierno frente a la violencia y a los actos vandálicos de junio de 2022, frente a las invasiones y a las amenazas de todo tipo que están a la vista, sumados a la escasa atención social y solución de problemas básicos de la población como la salud y el abastecimiento de medicamentos, entre otros. La lentitud y vicios de un sistema de justicia que sigue siendo el botín político de todos los corruptos. Y finalmente, la pasividad exasperante, insólita, de la Corte Constitucional que tiene en sus manos los procesos de institucionalidad de las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional a varios de los violentos que siguen amenazando la tranquilidad y estabilidad del país, y también las acciones de protección por violaciones constitucionales a pretexto de justicia indígena de presuntos pueblos ancestrales cuyas demandas, exigencias y oscuras pretensiones ya vemos por dónde van. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Vilma Andrade vota con un pie en la Corte Nacional. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura pone en escena el conflicto ético que pueden tener los asambleístas cuando su voto incide en asuntos en los que tienen intereses personales. El caso del asambleísta Vilma Andrade de la Izquierda Democrática es notorio en este tema, que no termina por el desesperado afán de correístas y socialcristianos por torcer un número de votos necesario para echar abajo la votación de hace una semana. El conflicto de interés de Andrade, que en un giro inesperado y en contra de la decisión de la directiva de su partido votó por la censura, fue señalado por el asambleísta de su bancada Dalton Basigalupo y por el periodista Carlos Vera, quien sostuvo que los compromisos profesionales del asambleísta Vilma Andrade y su familia con su estudio jurídico le generan conflicto de interés. Su esposo Marco Morales Tobar y sus hijos Marco y Pablo Morales Andrade tienen en efecto un estudio jurídico que se destaca
como muy pocos, por la gran cantidad de casos que se procesan ante la Corte Nacional de Justicia, presidida por Iván Saquicela. Él ha hecho un inmenso trabajo de lobby personal con asambleístas para conseguir los votos para la censura de 3 vocales del Consejo de la Judicatura. Ese lobby fue, según la denuncia de Bacigalupo, particularmente intenso con los miembros de la bancada de la izquierda democrática, donde Andrade mantiene un importante liderazgo. 4 Pelagatos logró identificar 11 procesos que el esposo del asambleísta Andrade y sus hijos mantiene o han mantenido en la Corte Nacional de Justicia presidida por Saquicela. Se trata de casos que han sido procesados en el Tribunal Contencioso Administrativo y que han llegado en recursos de casación a la Corte presidida por Saquicela. Esa es, según abogados consultados, la especialidad del estudio jurídico de los Morales. Entre esos procesos examinados en el sistema de la función judicial, hay uno en el que Marco Morales, papá, hace la defensa técnica de la Superintendencia de Bancos, y 2 más en el que él representa a la empresa Recuperación de Capital Contact Center. También defiende la compañía de servicios de gestión aeroportuaria Aerogersa S.A. y otra empresa, Consorcio Big Dick y Asociados, que también se dedica a la recuperación de cartera en contra de la empresa de agua potable de Quito. Los hijos también tienen parte. Pablo Andrés, por ejemplo, participa en un proceso que está en casación por pedido del gobierno autónomo descentralizado de los bancos. Marco Morales, papá, aparece como procurador de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y también lo hace en un caso del Banco Internacional en un proceso en contra de la Superintendencia de Bancos. Igualmente tiene la calidad de procurador judicial de la Universidad Estatal del Carchi en otro proceso. De los casos examinados hay uno en el que los 3 Morales, padre y sus 2 hijos, actúan conjuntamente en calidad de procuradores de la empresa Recuperación de Capital Contact Center RECAP en un juicio en contra de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Vilma Andrade fue la asambleísta que lideró a un grupo de 4 colegas de la bancada de la izquierda democrática, entre ellos Marlon Cadena, jefe de bloque, y Yesenia Guamaní, ex vicepresidenta de la Asamblea, a desoír la resolución tomada por el presidente del partido, Enrique Chávez, y la comisión política del partido de abstenerse en la votación en el juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. En una rueda de prensa, Marlon Cadena anunció que ese grupo votaría a favor de la censura luego de haber escuchado los argumentos de las partes. La rueda de prensa se produjo poco después de que Andrade, durante una entrevista con Ecuavisa, defendió a capa y a espada a Iván Saquicela, luego de que su compañero de bancada Dalton Bacigalupo lo denunció por haber estado presionando a los asambleístas de la izquierda democrática a sumarse a la censura de los 3 vocales de la Judicatura. Son pronunciamientos absolutamente absurdos. Quienes están profiriendo calumnias, que las demuestren. Aquí no se puede danzar lodo con ventilador. Así dijo Vilma Andrade. Andrade agregó después que Saquicela es un juez honesto y recto. Iván Saquicela, en su calidad de presidente de la Corte Nacional, ha sido uno de los puntales de la campaña que los socialcristianos y correístas han desplegado para censurar al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno. El presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene sin lugar a duda una singular capacidad de influencia en los otros jueces de ese organismo. No es la primera vez que el trabajo del estudio jurídico de Marco Morales ha puesto en conflicto la actividad política de su esposa, Vilma Andrade. Ocurrió también durante la segunda vuelta electoral, cuando la izquierda democrática publicó un comunicado en el que equiparaba a Andrés Arauz, del correísmo, con Guillermo Lasso. Ahí, un sector del partido pidió explicaciones a Andrade por los contratos por prestaciones jurídicas de su esposo con el gobierno de Rafael Correa, que llegaban a los $900,000. Esos favores, decían, explicaban la reticencia de la izquierda democrática por pronunciarse en contra de la posibilidad de que el proyecto autoritario del correísmo vuelva a radicarse en el país. Andrade nunca negó los contratos, pero dijo que su alusión únicamente pretendía hacerle daño. Los 5 votos de la izquierda democrática, incluyendo el de Andrade, han sido fundamentales para aumentar la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura sea censurado.
Esa posibilidad sigue abierta gracias a las piruetas jurídicas de los correístas y de los socialcristianos que se dieron modos para que el tema siga abierto, al menos hasta conseguir los votos que le hacen falta. Lo que también sigue pendiente es la interrogante sobre si ese conflicto de intereses de Vilma Andrade debería excusarse ella de votar por ello en el juicio donde Saquicela, su amigazo, según Bacigalupo, ha hecho fuerza para conseguir la censura de los 3 vocales. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Gran avance del ejército de Ucrania en la región de Kharkov, según Zelensky. Un soldado ucraniano iza la bandera sobre la ciudad recientemente liberada de Chaplovsk, en la región de Kharkov. Según medios ucranianos, las tropas han llegado a 4 kilómetros de Rusia en algunas zonas. Las imágenes fueron compartidas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con un mensaje incluido de agradecimiento que prometía expulsar a los ocupantes de cada municipio ucraniano. El presidente ha destacado que Ucrania ha recuperado 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio. El Instituto para el Estudio de la Guerra, cuya sede se encuentra en Estados Unidos, en su actualización diaria afirma que las fuerzas ucranianas han recuperado más territorio que el que los rusos habían logrado ocupar desde abril. Las Fuerzas Armadas ucranianas apuntan que las tropas rusas son presas del pánico. El enemigo sigue sufriendo pérdidas. En el sector de Kharkov, las unidades enemigas de la tercera división de fusiles motorizados del 20º Ejército de Armas Combinadas se quedaron sin vías de abastecimiento. Su personal está en pánico. Rusia señala que se debe a un repliegue de tropas cuya misión es reforzar las fuerzas en Donetsk. Aún así, según el Ministerio de Defensa ruso, siguen golpeando posiciones del ejército ucraniano en la región de Kharkov con ataques de precisión. El portavoz ruso, Igor Konashenkov, señala que en las imágenes que han difundido se ve a tropas aerotransportadas destruyendo una unidad de infantería ucraniana. Mientras tanto, en la región de Donetsk, las bombas rusas han caído sobre Pokrovsk, causando grandes daños. Forman parte del aluvión de ataques que Rusia ha llevado a cabo en varios municipios del este de Ucrania y que han dejado al menos 10 muertos, según la Administración Regional Ucraniana de Donetsk. La Fiscalía pide a juez que suspenda bloqueo de documentos incautados a Trump. Los fiscales del Departamento de Justicia dicen que la seguridad nacional está en riesgo si no siguen investigando el material clasificado obtenido en la casa del expresidente Donald Trump en Florida. El Departamento de Justicia preguntó a la jueza federal Aileen Cannon, quien fue designada por Trump, que permita a los fiscales continuar con su pesquisa. Según el departamento, el retraso continuo en la investigación corre riesgo de un daño irreparable a nuestra seguridad nacional e intereses de inteligencia. En su moción de 21 páginas, los fiscales afirman con respecto al reclamo de privilegio ejecutivo de Trump que él no afirma ni podría afirmar que posee o tiene algún interés posesorio en registros clasificados. El Departamento de Justicia también señaló su intención de apelar la orden del juez Cannon, que nombró a un perito independiente para revisar los documentos. El propio exfiscal general de Trump, William Barr, había instado al departamento a apelar. Pienso que la designación de un perito especial no tiene base, pero incluso si se hace, no creo que cambie el resultado. Los agentes del FBI incautaron más de 11.000 documentos en la casa del expresidente en Florida, con al menos 100 marcados como clasificados. Los investigadores siguen preocupados por la posibilidad de que los registros clasificados permanezcan sin ser recuperados y puedan estar en otro lugar que no sea Mar-a-Lago. Trump criticó el FBI y el Departamento de Justicia, refiriéndose a la redada como un engaño. Filtran, mienten, plantan pruebas falsas, permiten el espionaje de mi campaña, engañan al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, allanan y entran en mi casa, pierden documentos y luego me piden, como el presidente número 45 de Estados Unidos, que confíe en ellos. El juez Cannon ordenó al equipo legal de Trump que responda el lunes a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender partes de su orden y continuar su investigación utilizando los
los documentos incautados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Chile, claveles y velas por los desaparecidos durante la dictadura militar. Claveles rojos para honrar a las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Han pasado 49 años. La conmemoración de este aniversario del golpe de Estado en Chile terminó por la noche con una solemne vigilia en el icónico Estadio Nacional de Santiago, testigo de la historia del país, que fue centro de tortura durante el golpe de Estado de 1973. Para mí es súper importante venir a recordar y conmemorar a los compañeros y las compañeras detenidas desaparecidos, porque tienen que seguir en nuestra memoria para que nunca más en nuestro país vuelva a suceder lo que sucedió. Bueno, como todos los años recordamos a los caídos en la dictadura militar, y siempre para nosotros homenajearlos, recordarlos, tenerlos en la memoria, es mantener viva la esperanza que ellos depositaron en un gobierno de los trabajadores y trabajadoras. El presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, ha anunciado la intención de su gobierno de avanzar en un nuevo plan de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura. A partir de este 11 de septiembre, el gobierno chileno comienza la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, que concluirá dentro de un año, en septiembre de 2023. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.